Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 105 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. En la transmisión de hoy vamos a concatenar el análisis político con el análisis militar. Recuerden, demoledores y demoledoras, que en última instancia la perspectiva política y la perspectiva militar representan, sin más, dos perspectivas analíticas de lo mismo, dos perspectivas de análisis de las relaciones de poder. Por ende, no podemos realizar un análisis político sin consideración de lo militar y no podemos realizar un análisis militar sin consideración de lo político. Por eso hoy vamos a presentar ambas dimensiones y también vamos a establecer relaciones entre los hechos políticos y militares con mucha, pero mucha, casi que demasiada información y demasiado análisis planificado para el día de hoy. Probablemente realicemos una sesión un poco más larga que de costumbre, que encaminada hacia las 2 horas tal vez, con tanta, pero tanta información a disposición, mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras desde distintos lugares del mundo, incluso gente desde Canadá, desde Oaxaca, México, qué lindo Oaxaca, México, Barcelona, por ahí con Capitán Trueno, quien siempre nos acompaña también. Bueno, gente desde Perú, Argentina, Portugal, Galicia, bueno, distintos lugares del mundo listos para esta transmisión. Por ahí José Fidel Sá desde Sevilla también, o Sevilla, dicho en español andaluz. Bueno, gente de todos lados para comenzar. Comencemos sin más, porque si no nos vamos a poder presentar tanto en un día especial, un día en cierta medida triste, o en cierta medida no, efectivamente triste, por el final del segundo año, por el segundo aniversario del inicio de la fase abierta de la guerra. No vamos a realizar una reflexión sobre esto porque ya en la transmisión del día de ayer, cuando precisamente a las 12:01 comenzaba el día 24, realizamos una reflexión, realizamos un análisis de esto. Además, mañana mismo vamos a participar en numerosos programas de televisión destinados a una reflexión un poquito más general sobre la situación en la guerra. Hoy quiero que presentemos el análisis de la situación actual, ¿sí? Sin una perspectiva más amplia que eso. Y comencemos entonces el análisis por lo político. Desde ahí vamos a realizar el salto a lo militar y de nuevo hacia lo político. Y por cierto, en el centro de nuestro análisis político aparecerá hoy la hiperactividad del presidente Putin, las muchísimas actividades llevadas a cabo por el presidente Putin en estos últimos días de cara a la campaña, de cara a las elecciones presidenciales en Rusia en más o menos 2 semanas. El presidente ruso participa en la campaña y en gran medida eso está determinado también, el resultado de la campaña y su posicionamiento de cara a esas elecciones, bueno, en gran medida responde también a la situación en la guerra. Así que vamos a presentar esas dos dimensiones con este salto: política, análisis político, análisis militar, análisis político nuevamente. Así que comencemos con el análisis político desde Kiev, sí, con motivo efectivamente de los 2 años en Kiev. Presenciamos actividades como, por ejemplo, esta de aquí, la visita de este personaje, Justin Trudeau, el presidente de Canadá. Recordarán el papelonazo de este señor cuando durante el discurso de Zelensky en Canadá ante la Cámara
de representantes parlamentarios canadienses presentaron como a un ídolo a un ex combatiente nazi ucraniano, colaboracionista de los nazis, por cierto, uno con un pasado tremendamente eh, maléfico en el sentido de que participó activamente en la eliminación de polacos, de judíos, bueno, de ucranianos contrarios al nacionalismo nazi, etcétera, etcétera. Bueno, rápido porque esto verdaderamente no representa, esto representa una actividad más propagandística que otra cosa, sin ningún efecto práctico. Estos acuerdos firmados en las últimas semanas por los distintos países con Ucrania, supuestos acuerdos de seguridad, pero sin ninguna consecuencia efectiva. Además, si Ucrania, como a menudo recuerda la OTAN, va a participar en la OTAN, si efectivamente la OTAN va a convalidar el ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿para qué los países deberían realizar acuerdos de seguridad con Ucrania? Pero bueno, genera para las cámaras una buena imagen. Lo gracioso de este documento, atención a la escenificación, la música, atención a esto. Ahí cortada la música por las dudas. Bueno, una música como sí, como uno de estos videos de real estate, ¿sí? Estos de venta de propiedades en Instagram, con violines de fondo, bueno, y ahí bueno, cualquier pavada, por favor. Bueno, esto, el resultado de que no pueden otra cosa, básicamente. La guerra perdida y por ende estas sobreactuaciones y Zelensky básicamente en una permanente huida hacia adelante. Si en algún momento comenzase el final de la guerra, entonces comenzaría el final de Zelensky. Es el problema para Zelensky ahora. Zelensky no puede abandonar la guerra porque eso determinaría su final político y en muchos casos en el este de Europa el final político de alguien también connota su final personal. Bueno, el primero de la primera de las visitas. Después, otra visita más. Esta de aquí y otra vez la misma escenificación patética. La primera ministra italiana, Meloni, también de visita en Ucrania con motivo de los 2 años de la guerra. Y la firma, toda, bueno, maquillada como una pared, la firma de otro de estos acuerdos de seguridad de mentirita para la foto, básicamente, nada más que eso. Y, bueno, la música y todas estas estupideces. Segunda visita del día. Tercera, lo presentamos muy rápidamente esto porque una vez más carece de relevancia política, nada más que gestos. Esta quizás la visita más indignante de todas. Esta quizás la visita más indignante de todas con motivo de los 2 años de guerra, con motivo del aniversario, con motivo del segundo aniversario de la guerra. Yo por lo general no caracterizo de manera agresiva a los líderes políticos, a nadie en general, pero a este señor yo lo conceptualizo, a este señor, a Boris Johnson lo conceptualizo como a una basura humana. Nada más y nada menos que es una basura humana. Él determinó la continuidad de la guerra a escasos 2 meses de su inicio. Él y naturalmente Biden como su patrón, pero él como el mensajero, ¿sí? Recordarán la visita a Ucrania cuando prácticamente ya habían generado un acuerdo de paz Ucrania y
Ucrania y Rusia, algo muy parecido a los acuerdos de Minsk, y este señor desembarcó en Kiev para rechazar ese acuerdo, desembarcó con la orden de presentar ese mandato, presentar el mandato a Zelensky, la orden de abandonar el acuerdo prácticamente cerrado con Rusia y la promesa, naturalmente, de un apoyo incondicional, un apoyo militar incondicional, obviamente quebrantada como todas las promesas de las grandes potencias occidentales, ¿no? Una vez usado, descartado como un preservativo, como un profiláctico, no más que eso, ¿sí? Así usado eh, Zelensky, pero por sobre todas las cosas así usada Ucrania, y de ahí lo eh, lamentable de todo esto, tanta gente muerta solo por los intereses de los Estados Unidos y las grandes potencias occidentales, por sobre todas las cosas de los Estados Unidos. Bueno, la otra novedad también interesante aparece aquí en la entrevista cedida por Zelensky a Fox News, la cual, por cierto, prácticamente no generó visualizaciones. ¿Sí? ¿Recuerdan la entrevista de Putin con 1.000 millones de visualizaciones en un día, más o menos? Un récord absoluto. Bueno, la entrevista de Fox News, perdón, la entrevista de Zelensky concedida a Fox News por el aniversario de la guerra. Fox News, una de las cadenas de noticias más importantes, conservadora, ligada al Partido Republicano, con muchísimos suscriptores, muchísimos seguidores, aún así, muy poco interés en la entrevista concedida por Volodymyr Zelensky, y de manera muy interesante, entre muchas estupideces dichas, presentó una máxima, ¿sí? realizó una afirmación muy significativa, y muy significativa de algo mencionado aquí varias veces. ¿Cuál la afirmación? Básicamente esta de aquí: Ucrania se defenderá en 2024 y ganará en 2025. ¿Sí? Esa es la idea rectora de la entrevista concedida por Zelensky, básicamente que durante este año, en retroceso permanente y en una situación claramente defensiva, Ucrania sencillamente presentará resistencia a los avances rusos, realizará una defensa de sus territorios para el año próximo, sí, acometer una contraofensiva. Esa es la idea. Y recuerdan que yo siempre cuando aquí, o nosotros siempre cuando aquí presentamos columnas de analistas occidentales, de los grandes medios, nosotros siempre remarcamos que esas columnas no solo representan la opinión de un analista, no solo presentan la visión de un periodista, de un columnista, sino que en realidad responden a los lineamientos surgidos de las usinas de pensamiento estadounidenses, de la OTAN, a los geoestrategas detrás de las directrices, después reproducidas por esos medios, sí, y finalmente recogidas por la política. Y aquí lo interesante respecto a esta estrategia de Zelensky, nosotros hace unos días también la presentamos acá, antes que el propio Zelensky, no como una estrategia real, sino como una fantasía creada por los analistas de Washington. Atención a esto. Político. Recuerden que ayer también presentábamos una larga columna de Político, esta publicación estadounidense destinada en castellano, ahora sí, destinada a un público educado y en gran medida destinada a los tomadores de decisión. Bueno, la columna de Político, la estrategia de guerra de Ucrania: sobrevivir en 2024 para ganar en 2025. Lo mismo que remachó Zelensky en su entrevista. Kiev necesita armas y municiones de sus aliados y quiere evitar los ataques rusos en los próximos meses. Del 22 de febrero, aquí lo presentamos. Bueno, publicado hace 2 días, hoy lo recoge Zelensky y lo presenta como la estrategia de Ucrania. ¿Sí?
esa es la lógica. Por eso nosotros muchas veces presentamos aquí análisis de los principales medios occidentales y recordamos esto. Cuidado porque esto no solo representa la mirada de un periodista, no representa la mirada de un analista, sino una directriz proveniente de las usinas de pensamiento y pronto recogidas por el propio Zelensky o incluso por la propia Casa Blanca muchas veces también. Así que esas las noticias políticas iniciales desde Kiev. Bueno, también supuestamente ya comenzó el envío de las primeras partes para los F-16 en el mes de abril, supuestamente despacharían los primeros, no van a generar ninguna diferencia verdaderamente significativa en el campo de batalla. Esto ya lo presentamos en infinidad de veces. Y concluida esta parte, podemos comenzar con el análisis militar. Podemos comenzar con el análisis militar a partir de los 4 acontecimientos principales sucedidos en estas últimas 24 horas. Y ya que hoy vamos a realizar un análisis de la hiperactividad del presidente ruso Vladimir Putin, vamos a realizar un análisis de sus actividades de campaña, de algunas definiciones vertidas en el marco de esa campaña. Podemos comenzar con una perspectiva de las noticias desde la visión del propio Putin. Y en ese sentido, en estas últimas 24 o 48 horas, básicamente aparecieron 4 grandes noticias, una mala para Putin y 3 muy buenas para Putin. Comencemos por la mala y después presentamos las muy buenas. Bueno, ¿cuál la mala? La mala básicamente sucedida ayer, esta de aquí, el derribo de un bombardero, perdón, de un AWACS, de un A-50, un AWACS, un avión de inteligencia ruso. Ayer solamente había aparecido la noticia, hoy aparecieron videos. Antes de su caída. Más imágenes, un video posterior con imágenes de las consecuencias del derribo, el fuego, ¿sí? Derivado de la colisión del avión contra la superficie. Aquí aparecen, bueno, un avión importante, el A-50, debido a sus características técnicas. Rusia, si bien aparece en poder de varios, el arsenal ruso presenta una cantidad relativamente elevada de estos aviones, aún así aparece como un recurso militar muy importante por la elevada tecnología, porque Rusia tampoco presenta muchísimos de estos, no recuerdo, algo así como un manojo de estos, algo así como alrededor de 10, puede que cometa un error, no recuerdo exactamente la cantidad de aviones de este tipo en poder de Rusia, pero algo más o menos así. Un avión de reconocimiento, por eso lo de AWACS o AWACS, lo llaman en inglés, tanto a este A-50 como cualquier otro avión de reconocimiento destinado a el monitoreo o la monitorización de territorios para generar información para después realizar ataques tanto aéreos como desde la superficie. Y aquí aparecen 2 posibles causas y de hecho 2 versiones. De acuerdo a los rusos, aunque todavía no fue presentada por el Ministerio de Defensa ruso una versión oficial, de acuerdo a los rusos, este derribo respondió al fuego amigo ruso, respondió a
un error de los sistemas de defensa antiaérea rusos. Eso habría determinado el derribo de este avión. Según los ucranianos, por el contrario, el derribo fue realizado, el derribo aquí a la vista, el derribo de el A-50 fue realizado por los sistemas de defensa antiaéreos ucranianos con un misil S-200. Esta última posibilidad aparece más plausible que la otra, parece como más probable. De cualquier manera, también aparecen dudas respecto a la capacidad de un ataque a tanta distancia del frente de batalla por medio de un misil S-200, más allá de que los misiles S-200, misiles, por cierto, desarrollados en los años 60, después sí modernizados, aparentemente los ucranianos supuestamente abandonaron todos sus misiles S-200, misiles concebidos para la intercepción aérea inicialmente. Bueno, supuestamente después restablecieron, bueno, pudieron regenerar su unidad destinada a, bueno, la utilización de estos misiles después de la disolución años atrás. Bueno, la restablecieron y aparentemente los ingenieros ucranianos habrían realizado modificaciones de los S-200 soviéticos y por eso presentarían un rango extendido. De todas maneras, aparecen dudas respecto a el armamento utilizado para esto, pero más dudas aún aparecen respecto a la versión rusa del fuego amigo, porque sí, efectivamente, a menudo las Fuerzas Armadas cometen errores y pueden realizar el derribo de un avión propio o incluso de un avión neutral. Recuerden el caso de ese avión de Malaysian Airlines derribado o bien por los ucranianos o bien por los rebeldes prorrusos poco después del inicio de la guerra, en 2014. Un avión civil pasando por ahí y, bueno, un misil, determinaron equivocadamente, bueno, la existencia de un avión, cuando en realidad, increíblemente, la Unión Europea no había determinado el cierre de los cielos, una zona de exclusión para vuelos aéreos, despachaban a los aviones por encima de la guerra con la idea de que no iban a ser alcanzados, de que no podían, de que aparecían seguros por la mayor altitud, pero no, un sistema de defensa o bien ucraniano o bien ruso determinó el posicionamiento, realizó un disparo, el derribo y no recuerdo cuánta gente muerta, algo así como 300 o 400 personas muertas sin intención de ninguna de las dos partes. Ninguna de las dos partes, cualquiera de las partes, no fue determinado con claridad, presentan evidencias contradictorias ambas partes. Obviamente los rusos responsabilizan a los ucranianos, los prorrusos responsabilizan a los ucranianos responsabilizan a los prorrusos, pero en definitiva ninguna de las dos partes quería el derribo de un avión proveniente de Holanda con pasajeros hacia, si no recuerdo mal, Singapur, porque eso iba a generar políticamente una pésima imagen internacional de cualquiera de las dos partes. Pero bueno, eso simplemente recuerdo este hecho como un ejemplo de que muchas veces en el marco de la guerra las Fuerzas Armadas realizan derribos de aviones propios, a esto lo llaman fuego amigo. Ahora, ¿por qué aparecen dudas respecto a la versión rusa? Bueno, porque este ya representa el segundo A-50 derribado por fuego amigo. ¿Recuerdan uno también caído hace más o menos un mes? Bueno, también los rusos presentaron esto como una versión de fuego amigo. Difícilmente los rusos vayan a cometer dos errores idénticos con dos aviones como este, muy valiosos tanto en lo económico como en lo militar. Así que también aparecen dudas respecto a la versión rusa. Lo cierto, una vez más, la caída de este avión y las imágenes ahí lo documentan. Esa es la primera noticia militar de las últimas 24, 48 horas, y esa la mala noticia para Putin, pero el día concatenó, más allá de esta mala noticia, tres muy buenas noticias para el presidente ruso. Tres muy buenas noticias relacionadas a la conquista de tres localidades muy importantes
en términos militares y en términos políticos, y en términos simbólicos también. Una de ellas, o dos de ellas, ubicadas en las afueras de Avdiivka. Vamos a presentarlas por aquí y vamos a presentar la historia. Una de ellas, esta de aquí, Lastochkine, ¿sí? Ubicada en el flanco oeste de Avdiivka. Aquí Avdiivka, ¿sí? O el centro de Avdiivka. Aquí Lastochkino, y más abajo, aunque aquí todavía no ha actualizado este mapa, la localidad de Ciberne. ¿Sí? La localidad de Ciberne también conquistada. Dos muy importantes localidades considerando, vamos a presentar esto ahora en detalle, paciencia, demoledores y demoledoras, dos muy importantes localidades y, sobre todas las cosas, novedad también del día de hoy, la toma de Robotino o Rabotino, según la transliteración del ruso o del ucraniano, Robotino, no, Rabotino, tomada por el momento en 2/3 partes, según algunas fuentes, tomada en su totalidad por los rusos. Recuerden el, la importancia simbólica de esta localidad, de este pueblo o pueblito, porque, claro, representó el punto más avanzado de la ofensiva ucraniana de primavera-verano. En algún momento los afiebrados cronistas de los medios occidentales presentaron como noticia la toma de Novoprokopivka, algo falso. Nunca pudieron realizar avances los ucranianos más allá de la frontera con la frontera sur de Robotino. Lo mismo con respecto a Verbov. En algún momento pudieron conquistar una pequeña parte, pero posteriormente debieron retroceder. Pero bueno, esto lo presentaron, lo recordarán, demoledores y demoledoras, seguramente. Esto lo presentaron como el inicio de la caída de Putin, más o menos, este fracaso total. Bueno, hoy Rusia reconquista Robotino, así que una noticia también muy importante. Ahora vamos a presentar los videos y el análisis militar de cada uno de estos. Antes, quiero presentar algo un poco más general respecto a Avdiivka, porque así comienza todo esto, este aluvión de buenas noticias para Putin, básicamente con la caída de Avdiivka, caída ya prevista por muchos analistas, nosotros entre ellos, pero en parte sorpresiva por el colapso de las defensas ucranianas en 24 horas. ¿Sí? Muchos vaticinaban una semana, 2 semanas más, 3 semanas más. Bueno, algunos, como Fernando con la bola de cristal, habían determinado que para finales de febrero, y efectivamente, casi que esperando finales de febrero, los rusos esperando a Fernando Moragón, por cierto, realizaron la estocada final, las tropas ucranianas colapsaron y justo para la conferencia de seguridad de Múnich protagonizaron la conquista, protagonizaron el avance y la toma de Avdiivka. Quería presentar respecto a esto en general, antes de comenzar con el análisis de cada uno de las operaciones militares en estas tres localidades, algunas imágenes muy interesantes, pero muy interesantes. Bueno, aquí sencillamente presentan algunas imágenes relativas al armamento occidental encontrado. El otro día, de hecho, bueno, justo en Negocios Televisión participamos en el programa de las 4 de la tarde, todo es geopolítica, con, bueno, un análisis sobre esto, pero no llama la atención de nadie que aparezca armamento occidental, porque, bueno, recuerden que Occidente despacha armamento y dinero de manera masiva a Ucrania, así que, bueno, no, lo presentaban en el programa aquel como confirmación de la participación occidental. ¿Qué confirmación necesaria? Esto ya parece clarísimo para todos, pero lo interesante, esto de aquí, esto sí que interesante. Atención a esto. Plant the U.S. flag as a sign of friendship and support for all the things that people are enduring.
esto un soldado estadounidense combatiendo en favor de Rusia, ¿sí? Participó este soldado en la toma de Avdiivka, y en ese contexto, después de las correspondientes explicaciones a sus superiores y al resto de sus camaradas de armas, bueno, presentó la bandera estadounidense en Avdiivka como una señal de amistad ruso-estadounidense. Eh, Here, and it's a small token of a small task that we can do to show our support. I mean, just we have to end this. I mean, you look around the Deep, you see what's happening, you see the destroyed buildings, you see. Bueno, esto es una muestra, realizo una traducción libre de esto. Esto es una muestra de la amistad ruso-estadounidense, es lo menos que podemos hacer. Miren la destrucción a nuestro alrededor. These are people's homes. We need to support Russia. We have to have friendship. We have to make sure that. Estas son casas de personas comunes y corrientes completamente destruidas. Debemos apoyar a Rusia y mostrar amistad. And we just have to stop this, and we have to do everything we can to help. And there's Old Glory, the U.S. flag. I hope that people back home see it. I hope people understand. Espero que la gente en Estados Unidos la vea y comprenda. Esto es lo que tenemos que hacer los estadounidenses. Look at independent facts, right? Do your own research, do your own homework. Find out what's really going on here. We have to support these people. We have to help them. We have to stop this. I feel proud. I feel proud to be here. I've met amazing people. I'm standing with amazing people that. Me siento orgulloso de estar aquí con esta gente. For this and to help people, and that's what it's about. That's what I'm here. That's what I want to do. Y estamos ayudando a liberar la ciudad. And these guys that I'm here with, these guys are incredible people. My hats off to them. What they do on a daily basis is just unbelievable. It's incredible. And the people back home that are in the military and that have been to war. I'm a veteran from Afghanistan. The people that have been through this, they understand it. And we haven't seen anything like this, even in Afghanistan. This is something. Bueno, un ex combatiente estadounidense, un ex militar estadounidense, combatiente en Afganistán, y según las propias palabras de este señor, en Afganistán nunca presenciamos algo como esto, el grado de destrucción. Así que, bueno, interesante la comparación, ¿no? De un ex combatiente estadounidense en Afganistán, ahora combatiendo a favor de Rusia. Y, bueno, recordando que lo de Afganistán, el grado de destrucción el grado de destrucción en Avdiivka y en Rusia no presenta comparación, no presenta punto de comparación, no presenta parangón con ningún otro combate, ningún otro conflicto. En el caso de Afganistán, lo mismo. Aquí aparece una destrucción total de todo. Estuve en Afganistán por 10 años. Esto aquí es increíble, el grado de destrucción y, bueno, y la necesidad de que los estadounidenses ayudemos o acompañemos a los rusos. Bueno, yo lo quería presentar. Raro, ¿no? Raro. Bueno, el tipo participó en la batalla como combatiente a favor de los rusos con su vida, como que de alguna manera conquistó el derecho a presentar la bandera estadounidense ahí como muestra de amistad. Esa es la simbología, ese es el sentido. Claro, como nosotros aparecemos acostumbrados a presenciar imágenes de la bandera estadounidense como una forma de conquista y de imperialismo, bueno, esto genera de alguna manera una sensación extraña, pero hoy aparece en favor de Rusia como demostración de amistad, y él participó ¿no? Aventuró su propia vida, así que ganado el derecho. Pero además de eso, del hecho de alguna manera extraño, hasta en cierto punto gracioso, para mí esto de alguna manera caracteriza muy bien a los rusos en su relación con Estados Unidos, representa una demostración de que los rusos no quieren una mala relación con Estados Unidos. Por eso, si un estadounidense participa en el combate por Avdiivka, los ayuda a conquistar Avdiivka, bueno, puede presentar ahí su bandera en forma de apoyo. Y los rusos sin ningún problema. Generemos en nuestras cabezas por un momento la situación hipotética opuesta de que de repente en Irak, en Afganistán o en cualquier conflicto llevado a cabo por Estados Unidos, de repente un soldado ruso combatiendo para Estados Unidos quisiese ahí presentar la bandera rusa. Lo ametrallan al tipo, lo despachan de un tiro en la cabeza. Bueno, acá no. Bueno, nos ayudó esto en forma de amistad. Nosotros queremos buena relación con los estadounidenses, ningún problema en sí con los estadounidenses de a pie.
Bueno, puesta la bandera. Bueno, quería comenzar por ahí el análisis militar antes de comenzar con el análisis específico de cada uno de los avances rusos en particular. Comencemos por Ciberne. Me acompañan ahí demoledores y demoledoras, ¿verdad? Sí, bien, todo bien. Bueno, primer objetivo cumplido, primera buena noticia del día para Putin hoy, la toma de Ciberne, esta localidad de aquí, a la cual habían retrocedido los ucranianos días atrás, tras el colapso de Avdiivka. Bueno, el primer reporte apareció hoy a las 7:30 de la mañana, más o menos. Lamentablemente todavía esto no fue documentado con georreferencias, con imágenes geolocalizadas. Sí aparecieron dos reportes muy, muy detallados y en particular este de aquí, un reporte de un periodista de guerra ruso, el cual cuando presenta algo con seguridad cuando presenta un avance, ese avance efectivamente fue realizado. Sí apareció un video con esto, con ataques de bombas FAB rusas a este pueblito. Aquí, bueno, ahí la localidad. Este es el video publicado hoy. Esto básicamente ya confirmado, aunque todavía sin georreferencia, sin video confirmatorio de esto, pero bueno, ahí los ataques con FAB de esta mañana, cuando aparecían las primeras versiones de conquista de Ciberne. Respecto a Lastochkino, acá sí fueron presentados muchos videos confirmando esto. La historia comenzó también muy temprano, 6:30, 7:30 de la mañana a la hora local, con, si no recuerdo mal, bueno, primero la noticia e inmediatamente después este video. 35-я бригада, 3-й батальон, 8-я рота. Bueno, este es un video de un soldado recorriendo las aldeas ubicadas en el este, ubicadas ahí precisamente. Bueno, presentaron esto, los ucranianos lo rechazaban y en cierta medida lo rechazaban con fundamento porque en el video, a pesar de que presenta, y efectivamente después, bueno, esto apareció confirmado más tarde, presenta, precisamente acá presenta las imágenes de una casa. Bueno, de todos modos, nadie podía determinar verdaderamente la ubicación de esta casa a partir de esta imagen, nada más, de un patio y una puerta, ¿sí? Difícilmente geolocalizable esto, georreferenciable. Pero después, poco tiempo después, de repente esto. Segundo video con imágenes del batallón entre las casas. Ahora, los ucranianos todavía lo rechazaban, perseveraban en su posición de rechazar. Bueno, perseveraban en el rechazo, porque una vez más, bueno, el batallón, una casa ahí, pero tampoco muy identificable ese portón y esa casa, hasta que a las 6 de la tarde, varias horas después, finalmente esto. El primer video con la bandera rusa izada sobre una de las casas, en particular esa de ahí. Todos los iconos en este mapa aparecen ubicados de acuerdo a su realización, geolocalizados. Acá la imagen con dron de la toma, en principio, del flanco este, ¿sí? 6 de la tarde más o menos esto, la georreferencia. Bueno, esto de aquí, ¿sí? Más o menos por aquí. Eso. Sin embargo, cuando ya comenzaban las primeras sombras de la noche, por llamarlas de alguna manera, de repente
más confirmaciones y ya no de la zona este, sino del flanco oeste. Aquí. Бойцы 2-го стрелкового батальона 35-й отдельной гвардейской бригады освободили поселок. Más o menos 7 de la tarde, 7 de la noche, esto. Las primeras geolocalizaciones de la zona oeste, ¿sí? Y finalmente, ya casi en el crepúsculo, con la última luz del día, la confirmación final de la toma de toda la localidad con esto de aquí. La imagen de la huida o de la salida de las unidades ucranianas abandonando esta localidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos puntitos negros caminando o corriendo por la carretera, por la ruta. Bueno, esos representan soldados ucranianos, ¿sí? Ahí aparecen los soldados ucranianos. Esa es la confirmación final. Una vez más, ahí más claro, ¿sí? La imagen a lo lejos de la salida. Quizás hay un vehículo blindado, tal vez. No parece claro del todo. Pero sin dudas estas las imágenes de las personas abandonando, los militares ucranianos abandonando la localidad por justamente aquí, en esta curva, ¿sí? En esa curvita del camino. Bueno, así que esta es la segunda buena noticia del día para Putin y más importante aún en el marco de su campaña. Antes de presentar la tercera, lo de Robotine, quiero recordar el análisis hecho hace algunos días respecto a el frente de combate en el presente y el frente de combate de aquí a semanas, meses, ¿sí? Quiero recordar lo que deliberamos sobre la estabilización de este frente. ¿Hasta dónde van a realizar avances los rusos? ¿Dónde van a poder estabilizar el frente de combate los ucranianos? ¿Y cuántos más avances realizarán? Los rusos ya conquistaron Avdiivka, bueno, y ahora realizan avances hacia el este. ¿Cuánto más podrán? ¿Cuánto podrán avanzar? ¿Cuánto podrán conquistar de estos territorios? ¿Dónde podrán los ucranianos establecer la línea defensiva final? Nosotros en aquel entonces, el día de la toma de Avdiivka, nosotros aquí no solo presentamos reportes, sino que realizamos análisis también. Habíamos aventurado una línea de defensa, una futura línea de defensa estabilizada de aquí a semanas, tal vez, meses. Bueno, ¿cuál nuestra predicción? Bueno, básicamente algo así como las vías del tren por aquí y a partir de ahí la barrera natural de este río, ¿sí? Por aquí, así, hasta aquí, hasta este lago y después toda esta zona adicional, ¿sí? Esta para nosotros la zona conquistable por los rusos en cuanto a tiempo. Bueno, eso no lo podemos determinar, pero tarde o temprano, de aquí a no mucho tiempo, en nuestra opinión, esta el área de avance previsible de los rusos. Lo presentamos esto hace ya el día de la toma de Avdiivka, hace ya varios días. Bueno, desde entonces presenciamos avances línea tras línea en este sentido. Quiero presentar esta imagen de aquí con una muy buena descripción, una muy buena imagen de las distintas líneas y cuántas líneas de defensa ya fueron conquistadas por los ucranianos y cuántas más presumiblemente fueron conquistadas por los rusos y cuántas más conquistarán.
¿sí? Por aquí. Esta imagen de aquí, vamos a presentarla ahora. Ahora sí. Bien. ¿Me acompañan ahí, demoledores y demoledoras? Bueno, esta Avdiivka, ¿sí? ¿Recuerdan Avdiivka con, bueno, el cerco operativo de los llevado a cabo por Rusia, ¿sí? Bueno. ¿Podré? Bueno, no puedo con el... Bueno, me acompañan ahí con el puntero del ratón. Esta es la línea original. Esta es la línea de defensa original de Ucrania, adentro la ciudad de Avdiivka alargada, aquí más o menos la planta de coque. Bueno, esto fue conquistado, ¿sí? Destruida la primera línea. A partir de entonces comienza una segunda línea, básicamente en el borde de la ciudad, ¿sí? Tomada la ciudad hasta su borde y tomada la planta de coque hasta su borde lateral izquierdo, ¿sí? Bien, ahora voy a abandonar un segundo la pantalla compartida porque por alguna razón no puedo realizar dibujos en la marcas en el mapa y quiero efectivamente presentar eso. Ahora sí, ¿verdad? Demoledores y demoledoras. Pero a veces, por alguna razón, a veces la extensión de Chrome no colapsa durante la transmisión. Bueno, lo presento. Bueno, lo presento acá y después lo presento en el mapa. Bueno, ahora con la conquista aquí de Lastochkino y la conquista de Siberne más abajo, bueno, ya los rusos aparecen aquí, en la tercera línea defensiva. ¿Sí? Recuerden, antes de Avdiivka la primera línea defensiva, después la segunda línea defensiva en los bordes de la ciudad. Ahora un paso más hacia adelante, tercera línea defensiva tomada. ¿Cuál la próxima? Bueno, la cuarta línea de defensa hasta el río mencionado recién y de ahí hacia abajo hasta la parte sur de la pinza, de esta operación de pinzas. Y finalmente, quinta línea y final de esta operación, estabilización del frente, cuando los rusos puedan conquistar lo dicho respecto a los territorios ubicados entre estos dos lagos. Lo presento en el otro mapa ahora. Quizás aquí pueda aparecer un poquito más claro las 4 y 5 líneas defensivas. Ya Rusia por la tercera ya tomada. La primera, segunda y tercera ya tomadas. Aquí, ¿sí? Lo vamos a presentar así, sin tantos iconos. Eso, ahora sí. Bien, comencemos que me ayude ahora sí esta herramienta. En verde podemos, bueno, primera línea. Más o menos recordarán, más o menos por aquí, así, así. Esto así, más o menos, la línea original, la recuerdan, ¿no? Antes de el avance sobre Avdiivka. Esa es la primera línea. Esa línea rota con la conquista de Avdiivka. Segunda línea, bueno, una vez tomada la ciudad, esta es la segunda línea, más o menos algo así. Ahora sí. Desde aquí. La planta, naturalmente, la planta de coque. La ciudad de Avdiivka, así. Y más o menos por aquí. Esa es la segunda línea. Primera línea rota con la toma de la ciudad. Segunda línea rota con
el avance hasta la margen izquierda de la ciudad. Ahora, finalmente, después de la toma de estos dos pueblos, ¿sí? Y también podemos contabilizar a Stepove. No lo presentamos hoy como una buena noticia de estas últimas 24 horas porque fue conquistado hace 48 horas. Los rusos finalmente realizaron la toma de Stepove después de la toma de Avdiivka, irónicamente. Inicialmente querían comenzar la operación de pinzas por acá, no pudieron, entonces acometieron por otro lugar. Pero bueno, entre Stepove, Lastochkine y Sieverne, básicamente, ahora la tercera línea de defensas alcanzada. Esto ahora así. Un segundito, aquí mi ayuda memoria. Básicamente esto así. Rabotino. ¿Sí? Lastochkine, Sieverne y hasta aquí abajo. Tercera línea, tomada ya por los rusos, ¿sí? ¿Cuál ahora la próxima? Y nosotros no abandonamos nuestra predicción. La cuarta línea, básicamente una parte de lo que para nosotros representará la línea final, representará la línea de defensa estabilizada de aquí a poco, básicamente las fronteras del río con la toma de Semenivka, por sobre todas las cosas la toma de Orlivka, aquí, y a partir de aquí, Orlivka, básicamente para abajo, así, o incluso quizás directamente hacia aquí. Efectivamente, esa la cuarta línea, o quizás esta la podríamos, no la puedo recoger. Sí, la pude recoger. Por aquí, esta es la cuarta. ¿Y cuál la próxima? Bueno, esta es la próxima, esta nueva línea. Y finalmente, la última, esta de aquí, con para nosotros la estabilización del frente. La toma de esto. Una, dos y tres ya tomadas. En camino, 4 y 5. ¿Sí? Perdón por la demora en los dibujos. Esta es una herramienta nueva ante el colapso de la otra. ¿Sí? Ahí presentamos las 4 líneas de la operación de Avdiivka, del llamado nudo de Avdiivka. Recuerden que esto en realidad solo aparece como una parte de una operación mayor, ¿sí? Una operación, y ahora sí quiero que me ayude esta otra herramienta, una operación mayor tendiente, por un lado, hacia, una vez tomado esto, la toma de hasta aquí, hasta Marinka, todos estos territorios también, y una vez tomado del todo Marinka, para abajo el aplanamiento del frente hasta Vuhledar. Es el objetivo final, Vuhledar. Y de esta manera, tomado todo esto. De todo esto, hasta ahora, más o menos, en poder de los rusos aparece el 15%. ¿Sí? Conquistaron el 15% de los territorios buscados con esta operación. Pero en términos militares, recuerden que presenciamos una guerra de desgaste. ¿Sí? Entonces aquí lo importante aparece en el desgaste de las fuerzas enemigas. Por eso, durante semanas presenciamos avances muy pequeños alrededor de Avdiivka hasta que de repente, una vez deterioradas las fuerzas ucranianas al punto de que ya no pueden presentar resistencia, colapsan. ¿Sí? Por eso Rusia hasta ahora realizó la conquista de entre el 10 y el 15% de los objetivos buscados en esta parte del frente, en esta contraofensiva, pero considerando los recursos destruidos, ¿sí? Considerando el daño infligido a Ucrania de la operación militar en sí, en esta zona habría realizado ya el 80%. ¿Sí? Otra vez, presento la idea una vez más.
En términos de territorios, conquistó entre el 10 y el 15%, pero en términos militares ya realizó un avance del 80%. ¿Sí? Ya realizó un desarrollo de esta operación en un 80% porque generó la destrucción de la parte más importante de las fuerzas de Ucrania en la defensa de esta zona. ¿Sí? 10% tomado de territorio, pero 80% del trabajo militar ya llevado a cabo por la destrucción de las fuerzas ucranianas. Bueno, es el flanco alrededor de Avdiivka. Presentemos ahora sí, finalmente, la tercera buena noticia del día para Putin en campaña. Esta de aquí, Robotino nada más y nada menos. Recordarán lo que machacaron los medios occidentales con Robotino y Robotino y Robotino. Más o menos habían conquistado Moscú, ¿no? Después de Robotino, un pueblucho con tres arterias principales y 2 callecitas más ahí. Bueno, Robotino. Primera confirmación, por cierto, la primera confirmación apareció ayer y irónicamente apareció en el Twitter o la cuenta de X, ahora lo llaman X, bueno, Twitter, nosotros lo llamamos, de este analista militar, entre comillas, analista militar del diario Bild o de la señal televisiva Bild también, perteneciente al grupo mediático más importante de Alemania, el grupo Axel Springer, este señor conocido como Julian Röpke. Julian Röpke, bueno, un propagandista antirruso a muerte. Él antes que nadie presentó ayer la noticia del avance de Rusia en este área, ¿sí? Y el comienzo de los ataques hacia Robotina. Aquí las imágenes publicadas por él mismo. Aquí Julian Röpke, que recuerdo algunas declaraciones de este muchacho verdaderamente lamentables, de vamos a generar fertilizante con los cuerpos de los rusos muertos, algo así, barbaridades así, de estos guerreristas, y en un medio muy importante, acá uno de los más importantes de todos en Alemania. Bueno, aquí es el anuncio de que, en realidad, de que los rusos habían reconquistado todos los territorios ubicados hacia el sur de la línea Surovikin, esta zona de aquí y el inicio de los avances hacia Rabotina propiamente. Esta es la primera, curiosamente, la primera confirmación el día de ayer, pero el día de hoy, ya a partir de la mañana, desde la mañana, comenzaron a aparecer los primeros videos georreferenciados de, más allá de los mapeadores, de el avance de tropas rusas, ¿sí? Bueno, el primero. El primero de todos. Bueno, vehículos blindados rusos. Eso lo llaman Iron Fist en inglés, ¿no? Un avance en puño de hierro. Primer avance, básicamente, acá, esto así, en el video, ¿sí? Así, 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 así. Es el primer avance. Si no recuerdo mal, el segundo video publicado unas horitas más tarde, este de aquí. Nuevamente con música sin la música. Nuevamente con imágenes de otros vehículos blindados rusos recorriendo Rabotina, disparando, pero por el momento sin resistencia. En este video, interesantemente, presenciamos un recorrido de norte a sur, interesantemente. ¿Sí? El primero, así. Perdón. Hasta acá. Este primer video, el segundo, así. Este de aquí recién visto. De norte a sur, el avance. Finalmente, después de unas horas, la publicación de
si no recuerdo mal, este de aquí, este video, puede que esté cometiendo un error. No, este es el mismo original. El video presentado, ahora sí, presentado finalmente unas horas, publicado unas horas más tarde, y acá sí la confirmación definitiva, ya no solo de la penetración de vehículos blindados disparando, sino de las tropas. Atención a este video. El audio de los operadores de los drones. Aquí el avance de los vehículos blindados transportando a los soldados, transportando las tropas. 2 vehículos en concreto disparando a la vez, pero por sobre todas las cosas transportando tropas. Lo podemos presentar, este más espectacular lo presentamos grande. Hasta ahí los dos juntos por la misma calle. Y aquí comienzan una trayectoria divergente, el uno por una de esas callecitas hacia el norte, y el segundo va a acelerar hacia el correo, hacia el edificio del correo. Ahora ese edificio de ahí es el edificio del correo, el edificio más grande del pueblo, evidentemente. Y comienza el descenso de esto, tomado evidentemente con un celular de la pantalla del operador de dron. Más directo, recurso más directo que esto hecho por los propios soldados, obviamente. Bueno, recurso más directo que esto, como fuente imposible. De ahí el descenso de los soldados, bastante tranquilos, considerando, bueno, el trotecito, pero considerando la toma de esto por primera vez, la toma con soldados, ¿no? En ese sentido, después de meses de batallas, hay el ingreso de los soldados. Bueno, demasiado rápido, un poco tanto. Bueno, y el blindado, el vehículo transportador de tropas, abandona el lugar, retrocede una vez tomada la posición. Hasta ahí, si no recuerdo. Bueno, ahí retrocede, es el otro. Ahí retrocede el otro, los soldados del otro vehículo blindado, dejados también en otra posición por ahí. Ahora presentamos esto en el mapa que recorrieron estos vehículos, básicamente. Bien. Bueno, ¿cuál es el recorrido, básicamente, de estos tanques, de este tanquecito? Así. Esto no es un tanque, sino un blindado transportador de tropas. Hasta aquí, ¿sí? Y acá determinan que uno realiza un avance hacia este punto. Aquí el correo, ¿sí? Y después una vez más para atrás. Y el otro así para arriba hasta más o menos esa posición, ¿sí? Sí, efectivamente, ahí he puesto el mismo video porque son los lugares de desembarco de las tropas. Así que finalmente la confirmación de la toma de por lo menos la mitad de Robotino, para mí ya más. ¿Y por qué para mí más? Bueno, principalmente por este video de un dron impactando, un video de un ruso impactando contra un vehículo militar ucraniano. Atención a este video, aquí no presentamos videos truculentos, sin muertos, sin nada, simplemente un video tomado por un dron antes del impacto contra un vehículo blindado ucraniano. Pero lo interesante de esto, atención a la dirección del vehículo ucraniano. Ahí el dron, eso parte de la guerra electrónica, por eso la interferencia. Y finalmente, ahí el vehículo y... Bueno, y ahí el impacto más adelante. Y allá otro más, lo mismo. Otro vehículo, otro blindado
¿Blindado o un tanque? O uno medio invisible con tanta interferencia. No, un tanque. Bueno, ahí el impacto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué para mí ya conquistaron a esta hora de la noche? Ya deberían haber conquistado más territorios, deben haber conquistado por lo menos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque este dron ubicado en esta zona, bueno, genera el impacto contra un vehículo blindado, contra un tanque ucraniano recorriendo este camino hacia el norte, en esta dirección, ¿sí? Evidentemente en retroceso, ¿sí? En repliegue, en huida. Así, y ahí el dron viniendo por aquí, ¡pum!, genera el impacto ahí. Así que una confirmación más de la salida de las tropas, en este caso de los tanques ucranianos, de Rabotine, ¿sí? Aquí el impacto del segundo. El primero, el segundo. Por eso me he puesto el video 2 veces. Bueno, noticias más que halagüeñas para el señor Putin, sin lugar a dudas, ¿sí? Y bueno, esto en gran medida determina el posicionamiento de Putin en su campaña presidencial, en su campaña electoral para la reelección, naturalmente. El voto de los rusos en parte responde a la campaña en sí, a la política interna, pero en gran medida parece ligado a esto, parece ligado a el desarrollo de la guerra, la situación de Rusia, también la situación de Rusia con respecto a la OTAN, a Europa y a los Estados Unidos, naturalmente. También, así que la mejor campaña para Putin, la mejor campaña electoral la presenciamos recién, con la caída de Avdiivka, justo antes de las elecciones. El timing ideal, la toma de Robotine, la de Ciberne, la de las Tochkino, seguramente en los próximos días algunos pobladíos, incluso esas pequeñas ciudades ubicadas en las afueras de Avdiivka también tomadas, en las afueras de Bakhmut también avances rusos, Krinky ya por completo controlada. Bueno, avances a lo largo de todo el frente. Nosotros recién presentábamos los más significativos, pero no representan los únicos, o no representan los únicos de seguro. Bien, comencemos entonces con, ahora sí, la campaña de Putin y la hiperactividad de un Putin muy confiado. Mientras recordamos, como siempre, demoledores y demoledoras, acompáñennos con el pulgar arriba, con el like, por favor, compartiendo también, con el botón de suscribir, naturalmente, para acompañarnos como suscriptores y con la campanita de notificaciones si quieren aparecer al tanto de todas las publicaciones. Y recuerden también que esta semana pasada comenzamos con el canal hermano de MP Geopolítica, en el cual participaron ya Adrián Zelaya y Fernando Moragón, respectivamente el día jueves y el viernes, con sus propios programas a las 9 de la noche de Europa, 5 horas menos en Argentina, Chile y Brasil, 7 horas menos en México, Costa Rica y los demás países de América Central. Acompáñenos por ahí también a nosotros y por sobre todas las cosas a los analistas críticos con sus propios programas ahí en DMP Geopolítica. El martes comienza Eduardo Bior y el miércoles Javier Martínez. Y el jueves una vez más Adrián Zelaya con su programa semanal y el viernes nuevamente Fernando Moragón y así todas las semanas estos analistas con sus propios programas, ¿sí? Bueno, dicho esto, y por cierto, gracias Beatriz por acompañarnos. No recordé el saludo al principio. Beatriz Pulido, nuestra moderadora, tanto aquí como en DMP Geopolítica. Genia, Beatriz, por tu trabajo. Mil gracias, como siempre. Bueno, comencemos entonces con la primera actividad de Putin en aquí. Esto, nada más y nada menos que una actividad llevada a cabo en Kazán. Kazán, una localidad, una ciudad ubicada en la República de Tartaristán, ¿sí? En el marco de la campaña Rusia, un país muy grande, Putin va recorriendo el país y determinó realizar una visita al Oblast o la provincia de
Tartaristán, ellos lo llaman República de Tartaristán, y en particular a la ciudad de Kazán. ¿Por qué? Porque ahí aparece esto. Nada más, nada menos que de esta maravilla de la tecnología. El Cisne Blanco, el bombardero supersónico Tu-160, Tu-160, Tupolev 160. El día 21 de febrero, hace un par de días nomás, Putin recorriendo las instalaciones y recorriendo el propio avión. 1, 2, 3, 4. Esta es la versión modernizada. Este es un avión, si no recuerdo mal, el vuelo inicial de este avión en 1981, ¿sí? Un avión de finales de la Guerra Fría. El bombardero supersónico equivalente estadounidense, el B-1, también de esos años, del 80, la introducción en el 86, según la información acá, y en el 80, el primer vuelo, y en el... en el 87 la introducción. First flight, primer vuelo en el 81, introducción en el 87. Algo parecido al equivalente ruso. En esa época querían la Unión Soviética y los Estados Unidos generar bombarderos supersónicos, ¿sí? Mucho menos interceptables que un bombardero subsónicos, más rápidos que la velocidad del sonido, con la capacidad de transporte no solamente de bombas, sino también de bombas con cabezas nucleares, ¿verdad? Bien. Hace más o menos 10 años comenzó un programa ruso para la modernización de estos aviones. El avión por fuera básicamente el mismo, pero por dentro completamente modernizado en su totalidad, tanto su aviónica como su cabina de mando, todo digitalizado, etcétera, etcétera. Esta es la nueva planta para la producción de los nuevos modelos. Bueno, y acá interesante el diálogo con el gerente de esta planta de Putin. Yo aquí con la traducción, un poquito más bajo esto. ¿Qué nombre lleva el primer avión? Y el Yuri Slyusar, director general de United Aircraft Corporation, es el nombre de esta compañía al inglés. El primer avión al primer avión lo llamamos Valentina Tereshkova, según el programa de reanudación de la producción, de modernización de este avión. Y después tenemos al segundo, lo llamamos Ilya Muromets, ese el segundo. Aquí Putin abandona la planta. ¿Y qué pasa con este? No, este es el número 902, que es el primer modelo de serie transferido al Ministerio de Defensa, sin nombre todavía. Pero estamos en Tartaristán. Esto parte de la campaña. Todos estos diálogos, y naturalmente después esto filmado y pasado en la televisión, naturalmente, ¿no? Este es el diálogo. Estamos en Tartaristán. Y responde el gerente de esta compañía. Sí, entonces llamémoslo Mintimer Shaimev, el primer presidente de Tartaristán. Bueno, llamémoslo así, responde el otro. Este es el nuevo portamisiles y este es un nombre que ha hecho mucho. Entonces, este portamisiles o este bombardero llevará el nombre de Mintimer Shaimev. Perfecto, lo llamaremos así. La persona que no solo ha hecho mucho por Tartaristán, sino también por todo Rusia, ¿sí? Bueno, un poquito de campaña de Putin ahí, ¿no? Un acto proselitista, Putin subido arriba e inspeccionando. Por cierto, en anécdota personal respecto a estos aviones, no respecto a este, pero sí respecto al B-1 estadounidense, el Lancer, básicamente la contrapartida durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia protagonizaban una carrera armamentística. Uno generaba un arma, el otro generaba un equivalente. Por lo general, las armas rusas siempre mejores que las estadounidenses, pero bueno, más o menos parecido el concepto y las capacidades. El B-1 Lancer estadounidense, y yo hace ya muchos años, gracias a, el papá de una exnovia, cuando yo mucho más joven, por aquí, por Berlín. En Berlín todos los años realizan una feria de aviación civil
y militar, bueno, señor, con un alto cargo en el Ministerio de Transporte, entonces todos los años con entradas gratuitas a esta exposición, él ni lo quería y yo como loco, uy, sí. Bueno, y en ese marco, en un momento completamente distinto de distensión, presentaban aviones de guerra, tanto los rusos como los estadounidenses, y muchos aviones de las fuerzas aéreas de los respectivos países, rusos y estadounidenses, ahí, y uno los podía recorrer, recuerdo, con la guía hecha por un miliquito estadounidense, por un soldado estadounidense, naturalmente de apellido latinoamericano y con más aspecto de hermano latinoamericano que de estadounidense, como la gran mayoría de los soldados estadounidenses, o bien latinos o bien negros por lo general, o bien blancos, pero de la zona pobre, blanca pobre, ¿sí? Los llamados rednecks. Bueno, lo recorrimos ahí junto a un grupito de personas. Por dentro pude ascender a esta bestia. El tamaño de esto, en principio, una cosa enorme, grande como un avión civil de pasajeros, pero destinado solamente a, si no recuerdo mal, 4 personas adelante y después atrás un equipo destinado al lanzamiento de las bombas. Enorme el avión, perdón por recordar todo esto, pero bueno, solo como una referencia personal, enorme, gigante, el tamaño de un avión de pasajeros, pero solamente con esa pequeña tripulación y el espacio para los tripulantes, incluso para los pilotos, así chiquito, ¿sí? Todo el espacio del avión básicamente ocupado con sistemas y por sobre todas las cosas con espacio para bombas. Y recuerdo también de este avión que en el momento de finalización de esta feria, los aviones abandonaban, este es un avión en servicio, así como otros aviones también rusos, Sukhoi, bueno, McDonnell Douglas, algunos realizaban acrobacias aéreas espectaculares también. Bueno, recuerdo que abandonó la feria en el final de camino a Estados Unidos de vuelta y pudimos presenciar el despegue y la salida, y no recuerdo en mi vida, 42 años, un ruido más fuerte escuchado en toda mi vida. De repente un sonido, pero así como si uno medio en el aire, ¿sí? Y el avión lejísimo nuestro, a 200 metros por lo menos, 300 metros despegando, y uno temblando por el temblor del aire alrededor de la salida de los motores de este avión en máxima propulsión. Y cuando ya no aparecía, ya había desaparecido en el horizonte, todavía el ruido, una cosa demoníaca el ruido de este avión, así que el Tupolev Tu-160 por lo menos lo mismo, según los analistas más o menos serios, el Tu-160 todavía mejor que el B-1 estadounidense, así que bueno, estas son unas máquinas, las maravillas de la técnica, ¿no? Siempre, bueno, la ironía qué lástima que tanta capacidad creativa del ser humano, estas maravillas técnicas al servicio de la muerte en última instancia, para la guerra y no para la cura de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aún así técnicamente maravilloso. Quería recordar simplemente esa pequeña anécdota. ¿Por qué? Porque ahora vamos a presentar la actividad de Putin al día siguiente, nada más y nada menos. Bueno, no contento con la inspección técnica de Putin en la planta del nuevo avión, ¿qué quiso Vladimir? Una probadita de este monstruo, ahí llegado en su limusina, a la pista de aterrizaje, esto al día siguiente, ¿eh? Bueno, ahí asciende. La prueba de los flaps, los motores y ¡a por ellos! ¡Qué coraje! Ahí el cisne blanco, realmente parecido a un cisne, ¿no? La figura de este avión, una cosa espectacular. Y ahí Putin, volando en el avión, ahí vista, estas son las imágenes de la televisión pública rusa. Atención a esto lo llaman blureo, ¿no? El desenfoque, hecho naturalmente posteriormente por la edición de video, de la cabina, porque claro, esta es la versión modernizada de este avión con una cabina completamente digital
y no quieren presentar ninguna imagen para la inteligencia enemiga, para la inteligencia de Estados Unidos o de la OTAN, de los sistemas de armas presentes en este avión. Por eso no mostrado ahí. Bueno, hay una pequeña charla. Y ahí la bajada de Putin, la bajada por la panza del avión, igual que en el B-1 estadounidense, en el Rockwell B-1. Bueno, acá la charla con algunos periodistas esperándolo. Siempre algún periodista metiendo la pata. Bueno, las palabras de Putin, acá, un poquito más bajo esto. Bueno, las palabras. Estamos recibiendo equipamiento nuevo, el equipo es excelente, realmente es de última generación. Le dijo esto al comandante del avión y a la dirección del Ministerio de Defensa. Y lo repito, ciertamente podemos aceptar al bombardero supersónico Tu-160. Ilya Muromets es el nombre en las Fuerzas Armadas. Esta es como el bautismo. Es un avión nuevo en muchos sentidos, se maneja mejor, se puede ver incluso a simple vista, no profesional, la confiabilidad es muy alta, al igual que el armamento, realmente es un avión completamente nuevo. Y perdón, aquí ya esto más atrás. Y ahí el banana del periodista con la pregunta, ¿fue cómodo el viaje? Fue cómodo. Tarado. O tarada, ni idea. Así que, ¿Y de qué comodidad me habla? Es un avión militar, responde Putin. Sin embargo, ha sido mejorado en este aspecto porque hay una zona donde la tripulación puede descansar si es necesario. Bueno, yo recuerdo efectivamente, recién recordaba mi recorrida por el avión equivalente estadounidense y llamaba la atención el minúsculo espacio para la tripulación, más aún considerando que estos bombardeos fueron pergeñados con la idea de un bombardeo nuclear de Rusia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia, con lo cual un viaje largo de varias horas alrededor del mundo, aún así. Bueno, lo interesante de esto, y aquí Putin realiza una referencia a las mejoras y no parece desinformado al respecto, no representa una referencia vana, porque en 2005, este video también lo va a presentar, Putin también realizó un vuelo de este mismo avión antes de su modernización. Atención a ese Putin de 2005. Jovencito, recién elegido presidente. Sin música, que no queremos. Bueno, y ahí Putin volando el mismo avión en su momento. ¿Sí? Quería recordar el año exacto de, bueno, no recuerdo ahora, el 2005 ya Putin con algunos añitos de presidente, una burrada dicho, si no recuerdo mal, en el 99 la llegada, pero bueno, jovencito Putin. Y recorriendo en ese entonces lo mismo ahí. Bueno, hace ya unos años, así que ahora la prueba de... Я думаю, что человеку в моем положении нужно лично знать, видеть, чувствовать, как это происходит. Командир даже доверил... ¿Cuánto más joven Putin ahí, realmente? Bueno, el viaje anterior de Putin en este mismo avión. Así que... Y ahora, la actualidad, ¿no? Bueno, visita la planta de producción, segundo vuelo en un Tu-160. Este avión, espectacular el avión este. Al día siguiente, no al día siguiente, el mismo día, otra actividad más. Por eso el título de este video de Putin, de Putin hiperkinético en modo campaña, ¿sí? Putin ese mismo día por la noche en la planta de camiones KAMAZ. Estos son unos camiones rusos, múltiples ganadores del Dakar. Aquí en Europa vistos algunos,
Pero lo más famoso de estos camiones, básicamente que todos los años conquistan la competencia París-Dakar con sus camiones, aparentemente muy buenos camiones, hechos en Rusia, propiedad de la compañía estatal rusa Rostec, ¿sí? Bueno, y acá otra actividad de Putin en el marco de su campaña, también en esa misma zona, en la República de Tartaristán, junto al ministro de, es el viceprimer ministro, llaman allí a los ministros de infraestructura, lo llaman desarrollo urbano y construcciones, si no recuerdo mal, pero bueno, de infraestructura. Y ahí con una pequeña chanza comienzan el viaje, el ministro, ¿me llevas? Y Putin responde, sí, si tienes dinero para pagar el viaje, sí, ¿cómo que no? Y ahí comienzan. Y Putin en un momento, ¿no? Como que reacciona a la actitud de a la excitación de este ministro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo aquí con la traducción, Vladimir, se me ha hecho un sueño de realidad. Toda mi vida soñé con viajar por una buena carretera y en un buen coche cuando conducía por todo el país en un Kamaz en los años 90, en un camión Kamaz en los años 90. Este un ex camionero, este ministro. Pero nunca soñé con que me conduciera el presidente. Y Putin responde, bueno, allá vamos. Bueno, se hizo realidad. El ministro siempre, es un sueño que siempre quise cumplir. El viaje con Putin en camión. Bueno, y ahí en un momento descienden en una estación de servicio, descienden en una gasolinera o estación de servicio, según como la llaman. Esto, actividades de campaña. Ahí recorre la cafetería. Buenas a los trabajadores, ahí a la gente reunida. Acá con un par de... a ver, esto de aquí, el texto por aquí. Bueno, ahí con unas bromas, aparentemente la situación la siguiente. Bueno, ahí primero Putin, ¿te gustan los complejos como esta estación de servicio? Me gusta que está hecha como un café. ¿Es buena la comida? Y responden ahí las personas, los trabajadores, sí, es comida tártara. Y entonces Putin, pero no me dieron nada, qué tacaños mis colaboradores, ¿no? Y la gente ahí riendo un poco. Bueno, y en ese contexto, esto también parte de la campaña. Acá esto interesante. Estos unos camioneros, ¿sí? Acá un grupo de camioneros ahí reunidos, quizás del sindicato de camioneros o quizás no, casualmente ahí, y lo llamaron para la entrevista, bueno, ahí el meeting de Putin o la visita de Putin. Y acá los camioneros presentan un reclamo sindical. Esto también parte de un político, el recoger las demandas de los distintos grupos de interés, recoger las demandas de su pueblo, aparecer como una voz, aparecer como una oreja, como un oído, una voz o una entidad escuchando las demandas y las necesidades de los trabajadores, del pueblo. Y acá este camionero, ¿sí? Presenta lo siguiente. Señor presidente, hay algunas asignaciones. Perdón. No, acá. Presidente, este año nuestros ingresos no son tan buenos. Desde el 1 de enero nos están pagando 700 rublos por día en la federación y 2.500 en el extranjero. Nuestro almuerzo es de por lo menos 500 rublos por día. ¿Podría aumentarse esa cantidad mínima diaria, como el salario mínimo de los trabajadores de transporte, de los transportistas, los camioneros? Y ahí Putin, muy vivo, ¿sí? Por un lado recoge la demanda y entonces, como en lugar de responder directamente, lo llama a su colaborador, al ministro, a Marat, el nombre de este tipo. Marat, vos también estás en un viaje de negocio, estás trabajando, ¿no? Y el otro, sí. ¿Y de cuánto es tu asignación diaria? Y el otro responde, y obviamente tu pago diario, los viáticos de alguna manera. Y mucho más, obviamente, que los camioneros.
Entonces, Putin vivo ahí con la explicación. Son asignaciones más altas en el gobierno, ¿no? Ustedes no se olvidan de ustedes mismos. Esto piola, esto lo recuerdo también mucho de Chávez, ¿no? De charlas con el pueblo y con los ministros al lado, y cuando de repente una queja, lo llamaba al ministro y, pero ¿cómo ustedes, ministros, con esta situación privilegiada o este funcionario? Como que él aparecía del lado del pueblo. Lo mismo Putin acá, ¿sí? Como, ustedes se cuidan a sí mismos, reciben más dinero que, ¿no? Recepcionan, aparecen munidos de dietas mucho más altas que los de los camioneros. Entonces, claro, ya aparece como del lado de los camioneros, del lado del pueblo. Y después comienza con la explicación, después de este chistecito. Bueno, no es casualidad que le haya preguntado a él, porque hasta donde puedo recordar tenemos un enfoque para todas las dietas, a los que trabajan en el transporte, como en el caso de ustedes y al de otros trabajadores. Queremos asignarles las mismas cantidad de dietas, dieta la traducción acá, de ingresos más bien. Es una decisión del Ministerio de Hacienda, subir los ingresos de los trabajadores como los camioneros para que equiparar los ingresos de los trabajadores en el Estado, por ejemplo, en el gabinete de ellos, ¿sí? ¿No? Como una promesa de aumento y una equiparación de los salarios para los camioneros con respecto a los trabajadores con mayores ingresos en el Estado. Bueno, y ahí uno de los camioneros, gracias por tomarse el tiempo de interactuar con nosotros, no se sentirán decepcionados por una audiencia de muchos de millones de trabajadores del transporte. Los vamos a acompañar en las votaciones. Y responde Putin, sí, no tengo dudas, acá hay gente, hombres fuertes trabajando, ¿no? Ahí el apoyo ganado de los camioneros. Firmita, chau, chau, el vestido de camionero, atención, vivo, y de ahí a una nueva estación, ¿sí? Todo esto el mismo día del vuelo en el Tu-160. Hiperactivo, hiperkinético, pero bueno, esto parte de la vida de un político en campaña, pero también parte de la vida política rusa en lugares muy remotos, contacto con los trabajadores transportistas, con los camioneros, generar este vínculo directo con el pueblo, los chistes, vestido como camionero, recorrer algo, no en limusina, sino en un propio camión conduciéndolo él, pudiendo, no cualquiera puede la conducción de un camión con caja de alta y de baja, bueno, distinta a la conducción de un camión de ese porte al de un automóvil convencional. Lo mismo con lo de las Fuerzas Armadas, participar, ¿sí? Participar. Ahí eso parte de la actividad de un político, ¿sí? Lo mismo si en Rusia, Estados Unidos, España o Brasil, ¿sí? Eso parte de la campaña y esta hiperactividad, ¿no? Así, de aquí para allá, conquistando votos y voluntades, a la vez que los avances en el frente generan naturalmente mayor apoyo. Según las encuestas, más o menos aparecería en un 80% de apoyo popular, según encuestas llevadas a cabo por institutos de investigación patrocinados por Estados Unidos. Así que es aparentemente el apoyo real en Rusia, ¿sí? Bueno, en contraste con esto, artículo de hace unos días del Spiegel Online, una publicación aquí alemana, una de las más leídas, esta hiperactividad política de Putin en contraste con la visión de los propios medios occidentales después de la aparición de Zelensky en Múnich, el presidente exhausto. La desesperada situación del ejército ucraniano es el tema principal en Múnich y los representantes de Kiev piden urgentemente más armas. La voz ronca de Zelensky da una idea de cuántas conversaciones ha tenido ya el presidente exhausto, y esto de la imagen, la voz ronca y la imagen exhausta de Zelensky no solo lo presentaron los alemanes, sino también varios medios estadounidense también. Así que es el contraste, el momento
de la guerra en Ucrania, como así también el momento político y económico a escala global. Un Putin hiperactivo, exultante, en contacto con su pueblo, y mientras tanto un Zelensky ronco, apagado, exhausto, un presidente en Estados Unidos con síntomas cada vez mayores de demencia senil, y un cambio en las relaciones de fuerza, un cambio en las relaciones de fuerza entre los distintos bloques, entre los distintos centros de poder, y el surgimiento en ciernes de un nuevo orden mundial multipolar y multicéntrico, ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, por favor. Eso nos ayuda naturalmente contra la censura. Recuerden acompañarnos con la suscripción también y con la campanita de notificaciones. Y por favor, recuerden también que comenzamos un canal hermano llamado DMP Geopolítica. El enlace aparece abajo en la descripción. Lo vamos a presentar inmediatamente aquí también en este nuevo canal. Analistas críticos de distintas adscripciones ideológicas, pero con el punto común del análisis crítico de la geopolítica y de la geoeconomía, realizan todas las semanas, una vez a la semana, semanalmente, realizan sus propios programas con libertad total en lo editorial, libertad total en cuanto al formato. Adrián Zelaya, Fernando Moragón, Eduardo Bior, Javier Martínez, ya con sus programas ahí, y vamos a presentar a mucha gente más con su propio programa. Así que todo el mundo a DMP Geopolítica, como lo llama Alejandro Pino por aquí, el canal sin arroz. Efectivamente desapareció el arroz y desapareció el nombre Demoliendo Mitos de la Política. Lo de DMP podría recordar a las iniciales de Demoliendo Mitos de la Política, pero en realidad carece de relación. Queríamos generar un nombre grandilocuente como BBC, CNN, TVE, bueno, DMP, quizás ligado a Demoliendo Mitos de la Política, pero en principio solo 3 letras. ¿Sí? DMP Geopolítica, acompáñennos ahí también. Esta semana vamos a realizar entrevistas muy interesantes, ya los vamos a presentar a lo largo de la semana, y varias participaciones también en distintos medios, así que acompáñennos por ahí. Demoledores, demoledoras, un placer como siempre. Hasta el día de mañana con Fernando Moragón, como todos los domingos por aquí. Los quiero mucho. Hasta la próxima vez.